Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Antes de empezar la clase, quería hablarles de la evaluación que tuvimos. Eh, bueno, hubo de todo tipo de notas y eso es bueno. Eh, Me gusta que las evaluaciones sean como que haya de todo, porque el que haya 7 quiere decir que sí se puede sacar 7. Y el que haya notas 6, 5, 4 y 3, bueno, si no hubo unos, pero hubo 3 o 3 y algo, eh, implica también que tiene cierto grado de dificultad. Así que espero que para la otra sí se pongan las pilas los que se sacaron mala nota y los que se sacaron buena nota que mantengan sus buenas notas. Pero de todas maneras todos pueden mejorar siempre. Así que esa es un poco la invitación. De todas maneras ustedes saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir al mail o algunos ya me han mandado WhatsApp, etc. Bueno, no sé si se acuerdan la última clase que empezamos nuestro segundo trimestre y empezamos a hablar de los filósofos presocráticos, ¿cierto? Lo que hicimos en la última clase fue dar características de los filósofos presocráticos, dijimos en qué consistían, qué los unía a todos, que por qué todos se llamaban presocráticos, y eso fue lo que explicamos en la última clase. Hoy día vamos a hablar de los filósofos jónicos. Entonces los filósofos jónicos, atreviéndose a pensar. Y el objetivo de la clase de hoy día es identificar y reconocer las bases de la filosofía jónica, ¿ya? La semana pasada, no, la antepasada, la última clase, también hablamos de los filósofos jónicos y dijimos que los presocráticos se dividían en dos, en los jónicos y en los itálicos. Hoy día vamos a hablar de los filósofos jónicos. Ya, chiquillos, antes de empezar con la clase, recordarles que estos filósofos, los filósofos jónicos, son los primeros filósofos. Entonces eso es súper importante y tenerlo en mente. Por lo tanto, ¿cuál fue el paso fundamental que vivieron ellos? Ustedes deberían saberlo. Exacto. El paso del mito al logos. En el fondo, el paso del mito al logos lo vivieron los filósofos jónicos. Eh, Así que eso tenerlo en mente, ¿ya? ¿Cómo se mostraba el mundo para, para la gente antes de que la filosofía se desarrollara? Primero que todo, estos filósofos estudiaron la physis, la naturaleza. Ya habíamos explicado ese concepto antes en la clase anterior. La physis, que en griego significa naturaleza, o sea, en español, del physis viene del griego y en español significa naturaleza, eh, es lo que estudiaban estos filósofos. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato. Imagínense, es lo que veían todo el tiempo. Lo que veían era los cambios que se vivían en la naturaleza. Y efectivamente de eso se daban cuenta, que la naturaleza era cambiante, que pasaba del verano al otoño, del otoño al invierno, a la primavera, etc. Cambiaba constantemente. Y el problema era que si usamos solo la vista, vemos cambios nomás. Entonces, al usar solo los sentidos, estos cambios carecen de lógica explicativa. Por eso es que es importante usar la otra manera que tenemos de conocer el mundo para poder entender la lógica y la manera en que funciona el mundo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer trimestre. ¿Cómo resolvieron este problema estos filósofos? Dejando de observar con los sentidos y empezando a usar la razón. Efectivamente, cuando empezaron a usar la razón, entonces se dan cuenta que hay cosas en común y se dan cuenta de ciertas constantes, no solamente en la naturaleza, sino que también se dan cuenta que hay ciertas cosas en común y constantes en todo lo existente, en absolutamente todo lo existente. Y es así como llegan al concepto de arjé, que también lo vimos en la última clase. Arjé es el principio de explicación. ¿A qué nos referimos con la palabra arjé? Y ya lo habíamos explicado anteriormente, con que cada uno de estos filósofos presocráticos va a tener un arjé, va a decir que lo común a todo lo existente va a ser algún aspecto en general de la naturaleza u otro tipo de aspecto, pero va a haber algo en común que va a reunir las características de todo lo existente. Ahora lo vamos a entender mejor. Bien. ¿Cuáles van a ser las características de los jónicos y que une a los jónicos? También lo vimos en la última clase. Primero,
bueno, acá está último, pero ya que tenemos el mapa, primero que todos vivían eh, en Jonia, en la península. Entonces, eh, los filósofos jónicos, todos vivían acá. En cambio, los que vamos a ver después son los itálicos, que son los que vivían acá. ¿Ya? Y quienes vivían acá son, acá está, hay una partecita que se llama Éfeso y Mileto. Entonces, Éfeso y Mileto están acá, el 11 y el 12. Esos son los filósofos jónicos. Y tienen características, además de la ubicación, tienen otras características en común. Primero, que son más cientificistas. ¿Por qué? Porque utilizan elementos de la naturaleza para explicar el mundo. Por lo tanto, la arjea de estos filósofos va a ser elementos de la naturaleza. Y fueron los primeros hombres en dar una explicación racional al mundo sin recurrir a los mitos. Es decir, fueron los primeros en pasar del mito al logos. Ahora sí, empezamos con nuestros filósofos jónicos. El primer filósofo, chiquillos, el primer filósofo jónico y el primer filósofo de la historia, el primer filósofo conocido desde la historia y reconocido como el primer filósofo, es Tales de Mileto, que nació en el 632 a.C. Tales de Mileto, como les dije, es el primer filósofo de la historia, era considerado uno de los 7 sabios de la ciudad, y se hizo muy famoso. Bueno, aparte de Tales de Mileto era matemático, y es un matemático bastante importante, que descubrió algunos teoremas. Y además de eso, predijo un eclipse. ¿Por qué? Porque sabía matemática y sabía física y observaba la naturaleza. Logró entender ciertas constantes en la naturaleza. Por eso predijo un eclipse y se hizo muy famoso por predecir un eclipse. Pues imagínense en esa época, en el 632, estar y lograr predecir un eclipse, imagínense, o sea, hasta el día de hoy, un eclipse nos maravilla, ¿cierto? Hasta las clases se suspenden porque hay eclipse. Imagínense en esa época. Eh, ¿Cuál es el arjé de este primer filósofo? El agua. ¿Por qué el agua es el arjé de Tales de Mileto? Porque la lógica que va a seguir este arjé es que él va a observar en la naturaleza que todo se compone de agua. Se da cuenta que el planeta tiene, bueno, ve los mares inmensos. Acuérdense, si se acuerdan, de la ubicación, fíjense que está rodeado de mar donde vivía él. Entonces ve el mar inmenso, se da cuenta que la tierra se compone de agua, sabe que el cuerpo humano se compone de agua, ve que los animales también se componen de agua, necesitan agua para vivir, los seres humanos también, las plantas también, cae agua del cielo, todo, hay ciclos del agua, todo requiere del agua para vivir. Por lo tanto, va a decir que lo común a todo lo existente entonces va a ser el agua. Por eso ese es su arjé. Esa es la lógica del arjé, chiquillos, que todos van a buscar lo común a todo. ¿Qué es lo que nos une a todo lo existente? ¿Qué es lo que nos hace existir finalmente? Y él va a decir que es el agua. Seguimos en el otro video.